Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos opositores a Guardia Civil. Abrazo fuerte para mis extraordinarios alumnos. Continuamos, hemos visto ya el Ministerio del Interior, los ministerios, la ley del régimen jurídico, pues ahora procede a entrar un poco en la materia más profesional. Es la Ley Orgánica 286 de Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Esta ley, vamos a ver unas disposiciones generales, principios básicos de actuación de... Cuando hablamos de Fuerza y Cuerpos de Seguridad, hablamos de todas, no solamente de Policía y Guardia Civil, que esos serán del Estado. Aquí son principios básicos de todos sus miembros. Esto habrá que estudiárselo muy bien. Vamos a ver un poquito quiénes son los miembros, el estatuto que tiene, el estatuto de quiénes son. Después entraremos en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, ya concretamente Guardia Civil, Policía, cómo se distribuyen en el territorio sus competencias, distribución. Bueno, las competencias sí, territorial, y aquí está material. ¿Qué es lo que hacen? O sea, trabajo funcional también se podía haber llamado, ¿no? Luego hablaremos de la Guardia Civil, la policía ya lo dejamos, ya se vio un trozo de la organización general de la policía cuando vimos la organización del Ministerio del Interior, y pasaremos en una segunda fase a la policía de las comunidades autónomas y terminaremos con los cuerpos de policía locales. Cuerpos de policía locales. Y con eso acabaríamos el tema. Bueno, así como referencia general, está bien. Vamos este tema es un tema también muy potente, ¿eh? Muy potente. Vamos a contar las preguntas, como es ya habitual, de todo el tema primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20, está muy bien, ¿eh? O sea, que tenemos 2 o 3 preguntas seguras, prácticamente seguras. Bien, vámonos entonces, empezamos la sesión, como todo el mundo sabe, desde el principio. Vale. Vamos a ver un poco qué es la seguridad pública. Nos dice que la competencia es exclusiva del Estado. Esto, la verdad, que luego nos ha llevado a la práctica porque ahí el Estado ya no tiene la competencia en seguridad ciudadana. Por ejemplo, País Vasco, Cataluña ya no la tiene. Y Navarra, pues ya cada vez menos. O sea que esto de competencia exclusiva, bueno, dejémonos de política y vamos a lo que dice la Constitución. El Estado, pero luego el mantenimiento, ¿quién mantiene? Pues dentro del Estado, los 3 poderes, pues corresponde al Poder Ejecutivo, al Gobierno. Así también a los poderes ejecutivos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y se ejercerá por las distintas fuerzas y demás. Vamos, que nos ayude Robotina, y como siempre iré parando donde creo que podéis encontrar algún problema. Disposiciones generales. La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación. Las comunidades autónomas, CCAA, participarán en los términos que establezcan los respectivos estatutos y en el marco de esta ley. Bien, veremos que en el marco de esta ley, por supuesto, pero también en sus respectivos estatutos, ya veremos que podrán crear cuerpos de policía, por tanto, ley y estatutos. Las corporaciones locales participarán en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de esta ley. Y aquí, sin embargo, la ley, como siempre, pero la ley reguladora de bases del régimen local. No habla aquí de estatutos.
ley reguladora de bases de régimen local y la ley. Bien, hemos dicho que es competencia quien mantiene, pero ¿cómo se ejerce? El ejercicio, que ya conocemos lo que son las competencias, lo de ostentarlas y ejercerlas. Se ejercerá por las distintas AAPP a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, FCS. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, FCSE, dependientes del Gobierno de la Nación. B. Los cuerpos de policía dependientes de las CCAA. C. Los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales. Miembros de las FCS. Ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de los órganos que a tal efecto establece esta ley. Bien, la coordinación entre las distintas policías, veremos aquí órganos que se crearán para que no haya problemas. Ahora habla en general de todo ciudadano. Todos tienen el deber de prestar a las FCS el auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos en los términos previstos legalmente. Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las FCS. Esto es una pregunta muy bonita que nos puede salir, que se está refiriendo concretamente a los vigilantes de seguridad, detectives privados, que ya lo veremos en su caso. Ojo con esta pregunta. Pero bien, lo que sí es seguro son ahora los principios básicos. Vamos a ver. Son 5. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente 2. Relaciones con la comunidad, singularmente. 3. Tratamiento de detenidos, especialmente. 4. Dedicación profesional. 5. He dicho 5, son 6. Secreto profesional. Y 6. Responsabilidad. Vamos a bajarlo aquí, que se vea mejor. Esto hay que sabérselo muy bien, porque son preguntas bastante de seguridad. Vamos a ver aquí algún viejo truco para que sepamos, porque la pregunta nos va a decir, por ejemplo, él solamente podrá utilizar las armas, ¿qué principio es? Tratamiento de detenidos, relaciones con la comunidad, dedicación profesional, o sea, siempre han ido, las preguntas han ido, ahora la veremos, han ido por ahí, ¿no? Vemos que la primera casi no ha salido, pero vamos a verla también. Adecuación al ordenamiento jurídico, a las leyes. Entonces, ejercer su función, respeto, constitución, resto del ordenamiento. Función, ahora dice funciones. Esto es general. Absoluta neutralidad política e imparcialidad. Estamos hablando en términos prácticamente de la Constitución. Sin discriminación alguna por razón de raza, religión o opinión. Otra vez, actuar con integridad y dignidad. Deberán abstenerse en todo acto de corrupción y oponerse a ese acto de corrupción. Sujetarse en los principios de jerarquía y subordinación. La obediencia debida es la obediencia que cuando un mando nos da una orden que es contraria a las leyes, hay que desobedecerla. Si sabes que una ley es una actuación que te manda es injusta, por ejemplo, entrar en un domicilio porque te lo ha mandado un superior, pero sabes que ni hay consentimiento del titular ni hay mandamiento judicial, no debes entrar. Y por último, respecto a la Administración de Justicia, colaborar y auxiliarla en los términos de esa ley. Bien, vamos a ver entonces este primer punto de los 6. Principios básicos de actuación de los miembros de las FCS. 1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente. A. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. B. Actuar en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. C. Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. D. Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación.
En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Bien, la obediencia debida es lícita. Debemos ser obedientes, el principio de jerarquía y subordinación. Lo que aquí se refiere es que esta obediencia debida ampare órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente, cuidado con la palabra manifiestamente, porque nos podían poner actos que constituyan delitos o sea contrario a la Constitución. Hay que llevar mucho cuidado con estos, en este caso, adverbios. Actos que manifiestamente constituyan delitos, el Código Penal, o sea contrario a la Constitución y la ley. Ojo, anotarlo ahí. Y por último, Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la ley. bien. Relaciones con la comunidad, singularmente. Estamos hablando ahora, porque luego estos son detenidos, no es comunidad, dedicación profesional ya es una cosa muy personal, y el secreto. Puede surgir dudas entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 acabamos de verlo, vamos a ver el 2. El 2 son prácticas abusivas, impedir cualquier práctica abusiva que entrañe, bueno, ahora lo leemos, observar en todo momento un trato correcto, proporcionar información al ciudadano. Claro, si metiésemos por aquí la palabra ciudadano, no, se entendería mucho mejor. El ejercicio deberá actuar con decisión necesaria y sin demora. Aquí hay una pregunta que sale muchas veces, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Cuidado con esta frase. La pregunta 198 nos dice la incorrecta. Sus actuaciones se regirán por los principios de congruencia, celeridad y proporcionalidad. Celeridad no está. Congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Han cambiado oportunidad por celeridad. Bien, vamos a leer el segundo. 2. Relaciones con la comunidad. Singularmente. A impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. B. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. C. En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Bien, el medio de su alcance comprendemos que se trata especialmente del arma, de las pistolas o de los fusiles, de las armas. D. Solamente deberán utilizar las armas. En las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o Bien, aquí ya se está refiriendo a la comunidad respecto a uno mismo también, somos comunidad. en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. Vamos a subrayar aquí la palabra grave, ¿ves? Grave y grave. La pregunta aquí va. ¿Cuál no es una de las situaciones? No es una que deben utilizar. Dice, cuando exista un riesgo para la seguridad ciudadana, un riesgo puede ser minúsculo, tiene que ser grave. ¿Vemos? Una cosita de estas nos echa. Estas son las típicas preguntas que dudamos. Hay puesto dos que son parecidas y dudamos. Dudamos. Si supiésemos que el riesgo es grave, no dudaríamos. Por ejemplo, aquí, cuando existe un riesgo relacional grave para la integridad física de terceras personas, pues eso no está contemplado ahí. O sea, es buena, es buena. O sea, la A es buena, la B es buena, la C es buena
Y aquí estamos con un... Bueno, pero es que puede ocurrir lo peor. Y es que no veamos este no. Por nervios, por prisa, no hemos visto el no. Ocurre mucho. O se nos olvida de que han dicho la incorrecta. Cuidado, porque entonces el opositor está sentado, se pone nervioso porque, claro, si todas son buenas, y tengo la experiencia que mucha gente ha dicho, no me di cuenta de que era el no, pues hay que darse cuenta. Por eso lo pongo en rojo y las respuestas, la parte falsa de la respuesta también la pongo en rojo para que resalte. Bien. Así que recordáis grave y grave. Y la seguridad no es pública, seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Aquí se habla siempre de la seguridad ciudadana. La seguridad pública es un concepto mucho más amplio. Es un concepto a nivel de Estado, ¿no? De catástrofe, de cosas de ese tipo, muy grave. Aquí hablamos de seguridad ciudadana, que es lo nuestro. Vamos a ver qué pasa con los detenidos. 3. Tratamiento de detenidos especialmente. A los miembros de las FCS deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. Bien, deben identificarse como tales, es decir, como que son guardia civil, policía. Identificarse, no decir fulanito López. Hay que identificarse, que sepa la persona a la que va a sufrir nuestra intervención que somos del Estado, que somos buena gente. Identificarse como tales precisamente en el momento de una detención, ¿eh? Que si no pasaría a constituir un secuestro o una detención ilegal. B. Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. Bien, aquí os vamos a hacer un pequeño... Vemos que está la palabra... Tenemos detención, detuvieren y detención. Bien, aquí no hay ninguna duda, es el punto 3. Tratamiento de detenidos. Vamos a ver qué le pasa a esto. Va. C. Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando se proceda a la detención de una persona. Ahora la dedicación profesional es cómo debemos, qué tipo de interés tenemos en nuestro servicio. 4. Dedicación profesional. Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre. Bien, aquí también tenemos un cacharrito con total. La palabra total dedicación. Venga. Vale. Debiendo intervenir siempre. En cualquier tiempo y lugar. Se hallaren o no de servicio. En defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. Bien, la pregunta aquí es de las funciones conforme al principio básico de dedicación profesional, que estamos en el 4, sus miembros deberán llevar a cabo sus funciones en cualquier lugar, aunque no se hallen de servicio. Aquí dice, solo en los lugares de su competencia. Puede dar lugar a dudas. Y cuando estén de servicio, solo en los lugares de competencia se hallen o no. En cualquier lugar, si leemos bien, pues tenemos claro que esto no nos va a generar ninguna duda. Pero estas preguntas sí que suelen ser de estas que nos parece que son todas buenas o todas malas, o tenemos dos que están en liza. Pero hay que llevar mucho cuidado con los adjetivos y con los adverbios. 5. Secreto profesional. Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera. Bien, aquí tenemos un salvo, una excepción, que también podría ser dando lugar a dudas. Si nos dice, no están obligados nunca a revelar la fuente de información. No, salvo.
6. Responsabilidad. Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las AAPP por las mismas. Cuestionario 77. ¿A quién corresponde el mantenimiento de la seguridad pública en España? Al Gobierno de la Nación. ¿Quiénes participan en el mantenimiento de la seguridad pública en las CCA? Las CCA participan en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos que establecen los respectivos estatutos y en el marco de esta ley. ¿Quiénes participan en el mantenimiento de la seguridad pública en las corporaciones locales? Las corporaciones locales participan en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el marco de esta ley. ¿Cómo se ejerce la seguridad pública en España? A través de las distintas administraciones públicas, AAPP, a través de las FCS, FCS. Bien, esta pregunta también nos podría decir cómo se ejerce. Dando la respuesta a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No. Son las distintas administraciones, que son los gobiernos autonómicos, a través de su fuerza y cuerpo de seguridad correspondiente. ¿Qué son las FCS del Estado, FCSE? Son dependientes del Gobierno de la Nación y forman parte de las FCS. ¿Cuál es el primer principio básico de actuación de los miembros de las FCS? La adecuación al ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el segundo principio básico de actuación? El relacionado con las relaciones con la comunidad. ¿Cuál es el tercer principio básico de actuación? Se refiere al tratamiento de detenidos. ¿Qué deben ajustar los miembros de las FCS en su actuación? Al principio de cooperación recíproca. ¿Cómo se efectúa la coordinación entre las FCS? A través de los órganos que establece esta ley. ¿Quiénes tienen el deber de prestar auxiliar en la investigación y persecución de los delitos? Todos tienen el deber de prestar a las FCS el auxilio necesario. ¿Quiénes tienen una obligación especial de auxiliar o colaborar con las FCS? Las personas y entidades que ejercen funciones de vigilancia, seguridad o custodia. ¿Qué deben hacer los miembros de las FCS en el cumplimiento de sus funciones según el principio de neutralidad política? Deben actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. ¿Qué deben hacer los miembros de las FCS en sus relaciones con los ciudadanos? Deben observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger. ¿En qué situaciones deben utilizar las armas los miembros de las FCS? En las que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios establecidos. ¿Qué deben hacer los miembros de las FCS al efectuar una detención? Deben identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. ¿Qué responsabilidad tienen los miembros de las FCS por sus actos profesionales? Son responsables personal y directamente por los actos que llevan a cabo en su actuación profesional, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias y los principios enunciados anteriormente. ¿Qué deben hacer los miembros de las FCS respecto a las informaciones que conocen por razón de sus funciones? Deben guardar riguroso secreto. Pasamos a disposiciones estatutarias comunes. Es decir, ¿qué es lo que es un miembro de las fuerzas? Primero las comunes a todos y después ya
es decir, aquellas que son relacionadas con los poderes públicos y con formación y perfeccionamiento, que tiene unos criterios para la formación y perfeccionamiento. Y después veremos el estatuto del miembro, de los miembros, que es todo esto, el estatuto de estos miembros. Aquí tendremos, ahora veremos las preguntas. Disposiciones estatutarias comunes. Poderes públicos promoverán las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las FCS, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Bien, fijaros que siempre que decimos la Constitución promoverán las condiciones, siempre corresponde a los poderes públicos. Promoverán, son los que tienen el poder. Ahora, habla adecuada promoción profesional, social y humana, o sea, promociones que vayan evolucionando mejor, ¿no? Que tiene tres aspectos: profesional, social y humana. Ojo, que no pueden decir, no sé, profesional, social y humanitaria o algo así. No, los tres. Ojo con esto. De acuerdo con los principios también. Objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Por la parte de los poderes públicos tienen que presentar objetividad, es decir, esto es para todos, todo el que reúna las condiciones dentro del principio de igualdad de oportunidades. Esto es una cuestión del poder público. Y tienen que buscar respecto al miembro, recordáis, las condiciones de mérito y capacidad. Esta segunda parte correspondería al miembro, mérito y capacidad, que es como nosotros en nuestros exámenes, la capacidad es la nota del examen y el mérito sería el baremo. Por eso siempre hay baremos y examen. Y la objetividad e igualdad de oportunidades, pues es un asunto que concierne a los poderes públicos. Vamos a repetirlo. Poderes públicos promoverán las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las FCS, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Formación y perfeccionamiento de los miembros de las FCS. Se adecuará a los principios señalados en el artículo 5 y se ajustará a los siguientes criterios. A. Tendrá carácter profesional y permanente. Cuidado, que esta pregunta es muy buena pregunta también. Carácter profesional y permanente. Somos profesionales, significa que no vamos al paro, ¿no? Una profesión es la diferencia respecto a un trabajador, que puede cambiar de profesión, en fin, tiene otro tipo de argumentos. Nosotros es profesional y permanente hasta el día que pasamos a reserva o nos jubilamos. O sea que esto de permanente es muy sabroso para un estudiante opositor. Permanente. Se acabaron los problemas de buscar trabajo. Y el resto, pues, bueno, vamos a repetirlo. A. Tendrá carácter profesional y permanente. B. Los estudios que se cursen en los centros de enseñanza dependientes de las diferentes AAPP podrán ser objeto de convalidación por el Ministerio de Educación y Ciencia, que a tal fin tendrá en cuenta las titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos y la naturaleza y duración de dichos estudios. Bien, la categoría Guardia Civil está convalidado por el Ministerio de Educación y Ciencia como técnico superior. Estas identificaciones de estudio es porque luego el cuadro retributivo, a la hora de cobrar, pues hay que tener en cuenta qué grado de titulación tiene cada uno. Un oficial, por ejemplo, es un licenciado. Y ya no es suboficial, ¿no? Esto es nuevo para mí, pero bueno, un guardia civil es un suboficial con mayor razón que un guardia, ¿no? Son técnicos superiores. C. Para impartir las enseñanzas y cursos referidos se promoverá la colaboración institucional de la universidad, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas Armadas y de otras instituciones, centros o establecimientos que específicamente interesen a los referidos fines docentes. Bien. Miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. A ver, ¿qué nos dice?
En esta página hay 2 preguntas. Miembros de las FCS. Deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. Tendrán derecho a una remuneración justa, que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura. Bueno, esto no creo que lo pregunten, porque está muy bonito aquí, pero en realidad el Guardia Civil merece bastante más, cobrar bastante más. No podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. Aquí tenemos la pregunta con relación a la incorrecta. No podrán ejercer en ningún caso el derecho a huelga, pero sí acciones sustitutivas del mismo. Pues no, ni acciones sustitutivas del mismo. En el ejercicio de sus funciones, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad. Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave su integridad física, tendrán al efecto de su protección penal la consideración de autoridad. Bien, aquí también vemos peligro grave. Quiere decir que nosotros siempre tenemos hasta el general, hasta el último, la policía, los comisarios principales, todos somos agentes. Pero si se comete un delito contra nosotros, de atentado empleando armas de fuego, explosivos, etcétera, que pueden suponer un peligro grave para nuestra integridad física, a la hora de juzgar perdón. Ramón, estoy en clase, te llamo luego. Bueno, un buen amigo. La protección penal, es decir, cuando el juez se dirija contra el autor del atentado, lo hará como si fuese un delito contra la autoridad. Es decir, si tenemos algún problema en nuestro servicio, normalmente sea un delito. Es un coronel que me está llamando. Tendríamos el carácter, a efecto de nuestra protección penal, ya, eso es una cuestión más delicada de conocer, la consideración de autoridad, ya no de agentes, sino de autoridad en sí mismo. Aquí la pregunta es cuando se comete un delito de atentado, la correcta, autoridad. Régimen de horario de servicio. Se determinará reglamentariamente, que se adaptará a las peculiares características de la función policial. Puestos de servicio en las respectivas categorías, se proveerán conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad, a tenor de lo dispuesto en la correspondiente reglamentación. Bien, cuando hablábamos aquí arriba de los principios, objetividad, vemos que mérito y capacidad se vuelve a repetir ahora aquí. Esto era para ingresar, ¿no? Esto es lo que nos piden para ingresar. Pero después, a la hora de los puestos de servicio, estos son los destinos. Este sería el ingreso y estos son los destinos. Los destinos, pues también los principios de mérito y capacidad. Aparecen los dos. Y se añade a igualdad de mérito y capacidad la antigüedad. El que es más antiguo, pues tiene preferencia a igualdad de mérito y capacidad. Es interesante que estas cosas, yo no las subrayo, porque si no armaría aquí mucho lío con los colores y he preferido para que las páginas estén más claras, solamente subrayar las zonas que han salido en examen, ¿no? Pero vosotros tenéis toda la libertad para hacer lo que queráis en vuestros libros. Pertenencia a las FCS. Es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades. Bien, otra preguntita que la incorrecta. Dice, la pertenencia es causa de incompatibilidad para el desarrollo de cualquier otra actividad pública o privada. Y acaba ahí. Pero tenemos aquí un salvo, ¿no? Salvo, hay legislación sobre determinadas cosas que sí nos podemos, por ejemplo, dar una conferencia sobre cualquier cosa, pues
No sé, hay una legislación al respecto. O sea, cuidado con este salvo. Régimen disciplinario es cuando cometamos una falta. Régimen disciplinario, sin perjuicio de la observancia de las debidas garantías. Estará inspirado en unos principios acordes con la misión fundamental que la Constitución les atribuye y con la estructura y organización jerarquizada y disciplinada propias de los mismos. Guardia Civil. Consideración de Fuerza Armada. Solo tendrá dicha consideración en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Bien, Fuerza Armada es algo propio de los ejércitos, Fuerza Armada. Nosotros somos militares, pero claro, hacemos un servicio de carácter ciudadano. Ahí seríamos agentes de la autoridad, como ya hemos dicho. Pero en algún caso, si estamos cumpliendo misiones de carácter puramente militar, y estas misiones de carácter militar las haríamos bajo la dependencia del Ministerio de Defensa. Hay muchos contingentes de la Guardia Civil en el extranjero apoyando unidades militares. Pues ahí están en misiones de carácter militar y sí que tendrían Fuerza Armada, el carácter de Fuerza Armada. Consideración, dice. La jurisdicción, ¿quién nos juzga? Jurisdicción ordinaria, será la competente para conocer de los delitos que se cometan contra miembros de las FCS, cometidos por estos en el ejercicio de sus funciones. Bien, jurisdicción ordinaria, quiere decir que son los jueces normales, el juez de instrucción, la audiencia provincial, etcétera. Esto quiere decir que nosotros no tenemos aforamiento, no estamos aforados. Antiguamente sí, nuestros delitos se dilucidaban o se investigaban en la audiencia provincial, no por los jueces de instrucción. Ahora nada, todo es igual que cualquier ciudadano. Vamos a ver, en caso de que sea un delito leve. Cuando el hecho fuese constitutivo de delito leve, los jueces de instrucción serán competentes para la instrucción y el fallo, de conformidad con las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bien, esto sobra decirlo porque ya veremos que todos los delitos leves, todos, el competente es el juez de instrucción. Ya después están los menos graves y graves, que esto lo estudiaremos en su día, que estos los jueces de instrucción instruyen, hacen la investigación y las audiencias provinciales son las que fallan. Aquí en este caso, o sea, esto está bien que lo diga aquí la ley, pero lo sabremos perfectamente cuando estudiemos el tema judicial. Se exceptúa de lo dispuesto en los párrafos anteriores los supuestos en que sea competente la jurisdicción militar. Bien, hay pocos casos, pero hay casos, por ejemplo, cuando estemos en contingentes militares, que sería el juez togado, que es el juez típico de los militares. A los militares por ciertos delitos que están contemplados en la ley penal militar, que no vemos nosotros, leyes penales militares, pues sería los juzgados togados, que se llama juzgado togado militar. Entonces ya no serían los jueces de instrucción. ¿Cómo cumplimos las penas? Cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad se realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del resto de detenidos o presos. Bueno, pues un detalle, que nos pongan separados. Iniciación de procedimiento penal contra miembros de las FCS. No impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos. Quiere decir que hay una actuación que ha hecho un miembro de fuerzas de seguridad y eso va a entrar al juzgado porque tiene indicio de delito. Cuando no es delito, pues son faltas leves, son faltas administrativas, disciplinarias. Esas no van a los juzgados, ¿no? Por ejemplo, llevar mal puesto el sombrero, ¿no? Por decir algo, eso no va a un juzgado. Entonces, por ahí se tramitarían expedientes gubernativos o disciplinarios que habla aquí. Pero el hecho de que esté en un juzgado no impide que también, a la misma vez, se incoen, se comiencen, quiere decir, y se tramiten estos expedientes. Pero tiene un problema que no podrán acabarlo. Es decir, se tramita y luego hay que esperar a que sea el juez el que diga
si es culpable o no es culpable. Si el juez es culpable, pues nosotros ya desarrollamos, el instructor del expediente disciplinario desarrolla otras faltas que un civil no las cometería porque es civil, pero nosotros sí, vamos, civil, que no es miembro de las fuerzas de seguridad. Pero, por tanto, se puede llegar hasta el final. Lo que no puede ser es que un funcionario administrativo sancione una conducta y luego el juez diga que no era culpable. Eso es lo que no puede ser, hay que esperar al juez. Entonces, se instruye el expediente, no obstante. No obstante, la resolución definitiva del expediente solo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme. Una vez que ya el juez resuelve el expediente, o sea, la sentencia, y la sentencia se ha dado los plazos de recurso y se convierte en firme, entonces sí ya podemos hacer la resolución definitiva del expediente. Pero es que hay otra cosa, que no se puede investigar más hechos de los que ha investigado el juez. No podemos ir más allá del juez. El juez dice los hechos probados, los que son. Y la declaración de hechos probados vinculará a la administración. Efectivamente, no puede el instructor de un expediente añadir otros hechos, porque ya el juez ha dicho los que son probados. Y luego, por el resto de las medidas cautelares o medidas precautorias. Las medidas cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos podrán prolongarse hasta que recaiga resolución definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuanto a la suspensión de sueldo, en que se estará a lo dispuesto en la legislación general de funcionarios. Bien, las medidas cautelares son medidas preventivas que se adoptan, pues usted ya no va a hacer servicio, no se puede, algunas medidas en prevención de que se cumplan las sentencias. Pero el supresión del sueldo no puede ser una medida cautelar. Tiene que seguir cobrando y se estará a lo dispuesto entonces en la legislación general de funcionarios. Vamos a ver el cuestionario correspondiente. Cuestionario 78. ¿Qué deben hacer los miembros de las FCS en el ejercicio de sus funciones en relación con la CE? Deben jurar o prometer acatamiento a la CE como norma fundamental del Estado. ¿Qué principios deben guiar la promoción profesional, social y humana de los miembros de las FCS? La objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. ¿Cuál es el carácter de la formación y perfeccionamiento de los miembros de las FCS? Profesional y permanente. ¿Quién puede convalidar los estudios cursados en centros de enseñanza dependientes de las diferentes AAPP? El Ministerio de Educación y Ciencia, teniendo en cuenta las titulaciones exigidas para el acceso y la naturaleza de dichos estudios. ¿Qué instituciones pueden colaborar en la impartición de enseñanzas y cursos para los miembros de las FCS? La Universidad, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas Armadas y otras instituciones, centros o establecimientos. ¿Cuál es la limitación en cuanto al derecho de huelga de los miembros de las FCS? No pueden ejercer el derecho de huelga ni llevar a cabo acciones sustitutivas del mismo con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. ¿Qué consideración tienen los miembros de las FCS en el ejercicio de sus funciones? Agentes de la autoridad. ¿En qué circunstancias se considera a los miembros de las FCS como autoridad en caso de cometerse un delito de atentado? En caso de cometerse un delito de atentado, empleando armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad que puedan poner en peligro grave su integridad física. ¿Cómo se determina el régimen de horario de servicio de los miembros de las FCS? Reglamentariamente y se adaptará a las peculiares características de la función policial. ¿Qué jurisdicción es competente para conocer de los delitos cometidos por miembros de las FCS? La jurisdicción ordinaria es competente para conocer de los delitos cometidos contra miembros de las FCS y por los miembros de las FCS en el ejercicio de sus funciones,
excepto en los casos en que sea competente la jurisdicción militar. Bien, lo dejamos aquí para continuar después con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Muchas gracias por vuestra atención. Enseguida estamos de vuelta.